21 horas 17 minutitos, continuamos en dialogando hoy en este día tan especial. Y en el último bloque elegimos para cerrar el programa de hoy, porque lo que estamos tratando justamente es de hablar sobre el Papa Francisco, hablar sobre Jorge Mario Bergoglio, desde distintos aspectos, ¿no? Por eso comenzamos el programa escuchándolo al arzobispo emérito de Corrientes, Domingo Salvador Castaña, luego al secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina, que es una institución que representa a la comunidad musulmana en nuestro país. Recién con Verónica de Pablo de la Fundación Lautaro Te Necesita, y ese camino que unió a la leucodistrofia, la Fundación Lautaro Te Necesita con el Papa Francisco, ese lograr poder viajar, ¿no? El Papa de Lautaro, de llegar hasta Roma y poder tener ese contacto con el Papa y lograr la bendición que tan importante fue para esta familia, para continuar con la lucha contra una enfermedad tan destructiva como la leucodistrofia, y trabajar en esta fundación y lograr esa bendición que indudablemente les llenó de fuerza y esperanza, ¿no? Lo que significa eh, tener esa posibilidad de, por lo menos en la Plaza San Pedro, durante unos pocos minutitos, poder entablar un contacto directo con Francisco. Y ahora, para cerrar el programa, estamos en comunicación telefónica con una persona que frecuentemente nosotros elegimos para dialogar aquí en Dialogando, ¿no? Sobre, por ejemplo, derechos humanos, también en fechas muy significativas, pero en esta oportunidad lo convocamos en carácter de amigo de Jorge Mario Bergoglio, de amigo del Papa Francisco, y me refiero al doctor Norberto Lischi. Norberto, buenas noches. Buenas noches, Liliana, y gracias por la comunicación en este día tan especial. ¿Qué significa para usted Jorge Mario Bergoglio? ¿Qué significa para usted el Papa Francisco, Norberto? Por sobre todas las cosas, uno de los amigos que una vez que ingresan en la vida ya adulta, se instalan para siempre en el corazón, se instalan para siempre en los momentos difíciles y en los momentos de alegría, que comparten proyectos, a veces con los logros y a veces con las frustraciones. Significa el amigo que no falla nunca, que está exactamente cuando uno necesita, y sabe el amigo que uno va a estar siempre que lo requiera. Construir una amistad con el padre Jorge hace muchos años, en otra etapa de él y en otra etapa mía, en el comienzo de los años 70, fue una importantísima contribución a una elección de vida y también de la convicción puesta en la profesión. Nosotros nos conocimos en los pasillos de la Villa de Retiro, y nos conocimos yo atendiendo como médico muy joven, era médico residente, y atendíamos en una casa familiar que la brindaban como lugar para una suerte de capilla durante los días domingos, donde venía un sacerdote de un barrio cercano, y los martes y jueves concurría yo a hacer control de
la salud de los niños, que por entonces tenían muchas dificultades de concurrir a los ámbitos públicos por la enorme cantidad de demanda. Y allí nos conocimos y esa relación comenzó y no concluyó nunca, ni siquiera tuvo paréntesis durante la dictadura. Y digo no tuvo paréntesis porque Francisco supo de el secuestro que habíamos sufrido todo el grupo de médicos del Centro de Salud de La Matanza y rápidamente se acercó a mi madre, pero no solo para consolar, sino también para facilitar gestiones, movimientos, acciones. Nunca se alejó de la posibilidad de confraternizar, es decir, de actuar como hermano. Y al mismo tiempo la vida nos fue poniendo en situaciones diferentes. Durante la crisis, para tomar otro momento, la crisis del 2001-2002, cuando millones de hogares comenzaron a vivir el drama de no tener cómo alimentar a sus hijos y la desnutrición avanzaba aceleradamente. En uno de los tantos encuentros, esto fue en otra villa de la capital, en la charla que le voy a transmitir ahora, solamente de manera parcial y lo que es público, él me decía, y en este momento, ¿cuál es la respuesta? Y a mí me salió del alma decirle, Padre Jorge, en este momento cada capilla debería ser un consultorio para atender niños. Y Bergoglio entendió perfectamente lo que estábamos significando, que necesitábamos, en tanto el Estado en esos años estaba resignando sus responsabilidades en la atención de la niñez, había que hacer reformas, modificaciones, y que de pronto la capilla, que era un lugar del encuentro religioso, también fuera el lugar del encuentro para proteger a esa niñez en riesgo. Y luego vino otra etapa, la amistad continuó, llegó el momento de pensar en la adolescencia y juntos creamos un programa que él decía, bueno, pero eso es un programa que tenés que llevarlo vos. Yo decía, no, pero yo no puedo hacerlo si vos no me acompañás. Y fue un programa que hoy tendría enorme vigencia porque su denominación era Adolescencia e Integración Social. Y tuvo un carácter federal, recorrimos muchas provincias, muchos jóvenes de diversas provincias llegaron hasta los ámbitos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para encuentros en la elaboración de proyectos comunitarios. Es decir, Francisco siempre unido en una relación donde la amistad se fortalecía, crecía en torno a nuestro común compromiso en términos generales con la justicia social. Seguramente él tendría en el Evangelio su principal fuente. Yo no renunciaba a ello, pero al mismo tiempo percibía el compromiso profesional y él alentaba ese compromiso profesional. Mi madre fue testigo de el sufrimiento que tenía Francisco
con los relatos que escuchaba de ella y de otras madres que daban cuenta de las torturas que se vivían en los centros clandestinos de detención. Y tanto es así que hace poco tiempo, estoy saltando muchos años ahora en el medio, hace poco tiempo me escribe desde la ex Yugoslavia una persona que fue colega mía en el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y su marido era embajador ante el Vaticano, y concluida su función fueron a despedirse de Francisco al Vaticano. Y cuando esta mujer les dijo que había sido integrante del Comité de Derechos del Niño, él le menciona mi nombre y ella dice, sí, fue compañero mío. Y ella me escribió después, me dice, me quedé tan impresionada porque relató la tortura que vos sufriste en la prisión como si hubiera pasado él por esa tortura. Y esto no tiene que ver solo con registros personales, tiene que ver con su capacidad, su sensibilidad, su capacidad de sentir por el otro como si fuera propio el dolor o el sufrimiento. Entonces Francisco es en mi vida un hermano más que me dio la vida, y tal vez la última comunicación fue unas semanas antes de que fuera internado en el hospital Gemelli, y me escribió. Era muy común que yo le escribiera, que él me escribiera, lo hacíamos sí, a través del correo electrónico. Él siempre me escribió con letra cursiva. No era fácil leerlo porque tiene una letra muy pequeñita. Pero en su última carta, que de hoy volví a leerla, él en parte es como si en 2 frases recupera esta historia que yo le estoy contando. Sin estridencias, sin sobreactuar los momentos, con ese cuidado que él tenía por las palabras y con también el espíritu de enorme serenidad de espíritu, pero también de comunicación, en donde siempre se distinguía por la calidez en el trato, el interés por escuchar la opinión de su interlocutor, pero también una característica muy fuerte en Jorge y Francisco, que ha sido la de actuar con una humildad que no modificó jamás. Y creo que en el interior del Evangelio, en el interior de la doctrina social de la Iglesia, encontró y transmitió lo que encontró, las claves de un mundo más justo, y en esas claves estaba la justicia social, y entendía la justicia social no solo en términos de la distribución de la riqueza, sino también en términos de desterrar los discursos de odio, de recuperar la fraternidad entre los pueblos, de construir puentes en lugar de construir muros, de preocuparse de que no hubiera
ni chicos ni grandes que fueran descartables en atender la situación de los migrantes en distintas partes del mundo. Un profundo amor por su patria, que me lo transmitía y yo le transmitía la reciprocidad de ese amor por nuestra patria y por la patria grande de América Latina. Creo que casi todo esto que le estoy diciendo, Liliana, traduce una posibilidad de haber construido una amistad que, aunque sea reiterativo lo que voy a decir, es la que uno pocas veces tiene oportunidad de alcanzar. Y hasta una sorpresa fuimos capaces de tener en un viaje por la institución a la que fui precisamente designado por Jorge Bergoglio en su condición de cardenal a el Buró Internacional Católico para la Infancia. Hubo una reunión en el Vaticano. Él no sabía que yo estaba allí. Yo pensaba, terminada la reunión, enviarle un correo y decirle que estaba en Roma y que si podíamos encontrarnos sería una felicidad. Pero él no sabía que yo estaba ese día en el Vaticano con esta reunión sobre niñez. Y de pronto, o sea que había una puerta y cuando se abrió la puerta él se encontró que estaba su amigo Norberto y Norberto se encontró que del otro lado de la puerta estaba su amigo Jorge. Y esa foto que usted hoy recogió y que yo nunca la hice pública, pero alguien sí la transmitió, ese abrazo es un abrazo absolutamente espontáneo de sorpresa, porque ninguno de los dos sabíamos que detrás de la puerta estaba el otro. A ver si la podemos exhibir en este momento que usted nos está relatando ese abrazo y nos ayudamos de esa imagen. Ahí la estamos viendo, Norberto. Bueno, sí, eso fue hace 7 años, sí, debe ser 7 u 8 años. A ver si se sorprendieron mutuamente. Nos sorprendimos mutuamente porque él abre la puerta esperando encontrarse con otra gente y yo imaginando que tenía que hacerle un correo para pedirle que nos encontráramos en los próximos días. Y cuando se abrió la puerta nos dimos ese abrazo de habernos sorprendido los dos del encuentro. Y tal vez un dato más, precisamente para convencerme de que asumiera ese lugar en el Buró Internacional Católico para la Infancia, tuvimos 2 o 3 charlas en la curia. Él era el cardenal de Bergoglio, era el arzobispo de Buenos Aires. Yo le decía que tal vez había otra gente que ya podía ir en esa representación y él me insistía. Bueno, pasó 1 o 2 semanas y un sábado al mediodía estaba en casa yo ocupándome seguramente de alguna cuestión de la casa, y llegó Jorge con un amigo en común, y pasó, preguntó si tenía algo para poner en la parrilla, si podíamos comer algo, y entonces como no había nada preparado, fuimos a comprar algo en la carnicería del barrio y me convenció de presentar mi nombre para esa función. Pero ese era Jorge y ese era el hombre que se proponía objetivos, que acompañaba los objetivos, que cuando tenía una certeza la sostenía con aproximación,
con ternura, con persuasión, creía sinceramente en que había que desterrar las manifestaciones de odio, de discriminación, y creía así en la capacidad de entendimiento, y nunca alejándose de los más desprotegidos. Por eso a mí no me extrañó que cuando tuvimos el intercambio en los últimos meses, antes de la internación y antes de la última nota que le decía, él me contara de su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el territorio de Rusia-Ucrania y lo que estaba ocurriendo en el territorio de Israel y Gaza, pero también me contaba que todas las mañanas hablaba por teléfono con un cura argentino que estaba en la única iglesia católica de Gaza, donde estaban refugiados una enorme cantidad de hombres y mujeres de Gaza. Es decir, cerca de los que sufrían, con una consigna muy clara que había que proteger a los que estaban más vulnerables y que nadie era descartable. Y esa consigna la llevó a la niñez y diseñó, todavía como cardenal en la Argentina, diseñó un logo para la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, de una familia muy humilde, pero además con una consigna: ningún niño es descartable. Y hace unos días, estando en el barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati, acerqué a mis amigos de siempre, colaborando en una actividad con jóvenes del barrio, y en la camiseta tenían una inscripción que decía: ningún niño es descartable. Es decir, Francisco leyó en los ojos de los más humildes, leyó en los ojos de los menos apreciados a veces en la sociedad, leyó la necesidad de la solidaridad, y esa necesidad la transformó en palabras, en conductas, en gestos, y esa amistad se basó en muchos de estos valores que le estoy comentando, con hechos tal vez un poco episódicos, pero que creo que ponen de manifiesto nuestros mutuos sentimientos de amistad y mi profunda admiración hacia él. ¿Cómo se enteró de la noticia, Norberto? Yo salí de casa hoy a las 7:15. Habitualmente tomo el micro hacia La Plata, donde voy a trabajar, a las 8, y a las 7:30 escucho de una radio que estaba cerca de donde yo estaba sentado esperando el colectivo, escucho la noticia y mi primera sensación fue que debía ser una noticia que no era verificable, porque además todos estos días estuve pensando que iba a tener la fortaleza para superar esta etapa, y le escribí con este espíritu que le estoy diciendo el día viernes, el jueves Santo. El jueves Pascua, y le escribo diciéndole algo así como:
estas Pascuas la fortaleza va a surgir nuevamente. Tal vez no sean exactamente las palabras que usé, pero esa fue la idea. Y también fue seguramente no leída por él, o sí, eso no lo sabré, pero fue en todo caso la carta de despedida. Y el enterarme, debo decirle que hacía mucho que no sentía una percepción emocional tan fuerte que no me avergüenzo de decir que con largos 70 años la noticia confirmada lloré largamente. Y ahora, Norberto. Yo creo que vienen varias cosas por delante. Primero, creo que nos queda muchas lecciones por terminar de aprender de la vida de Francisco, de su obra y también de lo que dejó escrito y de lo que dejó como proceso de profundas reformas hacia la actualización de la Iglesia Católica. Segundo, creo que los argentinos, ahora que él ya no está para acompañarnos físicamente, deberíamos reflexionar de por qué pusimos tan difícil que pudiera en estos 12 años de papado verse complicada su posibilidad de viajar al país de su natalicio y de su vida y de sus amigos, su familia. Creo que es parte también de nuestra necesidad de superar un periodo de demasiadas grietas, de demasiado discurso de odio, de demasiada hipocresía, donde, lo voy a decir con todas las letras, quien gobierna nuestro país no hace mucho tiempo tuvo expresiones de extrema descalificación por Francisco, luego lo visita y Francisco, misericordioso, lo recibe, no le reprocha. Tampoco recuerdo haber escuchado que le haya pedido perdón quien lo castigó con palabras hostiles. Lo que quiero decir que queda por delante el aprendizaje no solo de la actitud misericordiosa de Francisco, con quienes lo han atacado con humillaciones, sino que también nos queda la capacidad de Francisco de ser un luchador desde su lugar de máximo jefe de la Iglesia Católica o en cualquiera de las otras funciones dentro de su sacerdocio. Nos queda la enorme tarea de comprender que la construcción de la paz en una sociedad también es el triunfo de la justicia social, y que desterrar el odio es la construcción más sana de la democracia, y el respeto por la diversidad en todas sus expresiones, como él lo ha demostrado, es el modo de la convivencia. Creo que tenemos por delante que reflexionar muchas de estas cosas. Creo que tenemos que volver a leer y a reflexionar sobre Laudato Si, sobre Fratelli Tutti. Y
creo que esa sencillez que él tiene para sus escritos o sus reportajes, esa sencillez es la que también hay que transmitir en la construcción social y política del país. Hablar como pueblo, hablar con el pueblo, pastores con olor a oveja, diría él, y necesitamos políticos con olor a pueblo. Y esta es, a mi juicio, de los grandes desafíos, y luchar por los derechos de los más desposeídos creo que es un mandato que nos deja, yo diría, insalvablemente asumible para todos aquellos que realmente confiamos en un país que pueda recuperar lo mejor de la vida democrática. Defender los derechos, exigir que se los respete y cuidar a la democracia de cualquier desliz autoritario que pudiera deteriorarla. Esto creo que es parte de lo que Francisco nos deja como gran aprendizaje. Norberto Lischi, muchísimas gracias. Queríamos tener su testimonio hoy, precisamente, no dejar pasar este día. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo muy grande. Gracias a usted, un abrazo. Adiós. Buenas noches. Norberto Lischi, que frecuentemente la audiencia de Dialogando por Radio Sudamericana lo escucha en Dialogando, pero hoy desde este lugar de amigo del Papa Francisco, de amigo del padre Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Cuando era el padre Jorge, que empezaron a construir esta amistad, como lo dijo Norberto, desde la década de los años 70. Época muy brava en nuestro país, y se conocieron en una villa, en un barrio de emergencia, en la Villa de Retiro, precisamente cuando Norberto Lischi era un médico recién recibido, eligió la especialidad en la pediatría, y cuando iba a las villas de emergencia, a los barrios periféricos, a atender, ¿no? Y a la salud de los niños. Bueno, allí lo conoció a un sacerdote que iba a dar misa, y ese sacerdote era el padre Jorge. Y nunca se interrumpió esa amistad a lo largo de los años, ni tampoco se interrumpió en el proceso de la dictadura cívico-militar, en que Norberto Lischi fue víctima de ser secuestrado y detenido clandestinamente, y padeció las torturas de los centros clandestinos de detención. Y ese padre Jorge iba a su casa para asistir, consolar a la madre Norberto Lischi y ponerse a su disposición. Y la última carta que le escribió Norberto fue ahora, este Jueves Santo, y el último intercambio que tuvieron fue cuando estaba internado en el policlínico en Roma. Lo que tratamos hoy, en un día que fue sumamente vertiginoso a partir de que tomamos contacto con esta noticia de la que periodísticamente uno no quiere dar, información que uno no quiere tratar, y nos llevará tiempo terminar de procesar, pero sobre todo la gran obra que nos dejó. Y en esto la coincidencia entre lo que recién dijo Norberto con lo que también manifestó Monseñor Castaña al inicio del programa, ¿no?
que los responsables de que el Papa Francisco no visitara la Argentina únicamente somos nosotros, los argentinos, por fomentar esa grieta, ¿no? Y los discursos del odio, y tironearnos al Papa a ver quién era más papista que el propio Papa, y que el propio Papa cayera también en esta grieta que lamentablemente seguimos profundizando nosotros los argentinos. Y en esto hay coincidencia en lo que manifestaba Monseñor Castaña al inicio del programa y ahora en el cierre con lo que manifestó Norberto Liski respecto a esto, ¿no? Que tantos dice, ¿por qué no vino la Argentina? Los únicos responsables somos nosotros y tenemos que hacernos cargo de eso. Por eso hoy también manifestaba al cierre de la entrevista con el Monse, que el gran desafío que nos queda, además de los discursivos, digo, ¿no? Es transitar esa huella, ese camino que él tan profundamente nos dejó marcado. Y en las 4 entrevistas de hoy hay determinadores comunes, ¿no? Hablando del diálogo interreligioso, de su proximidad y cercanía y de trabajar por los pobres, por los vulnerables, por no hay distorsión entre lo que el Papa predicaba, decía, con lo que el Papa hacía, ¿no? No había ahí una disociación. Al contrario, y esto lo marcó muy bien Verónica de Pablo de la Fundación Lautaro Te Necesita. Y un profundo humanismo, un profundo compromiso, pero que marcó no solamente su papado, sino, como también bien lo señaló Norberto Liski, todo su sacerdocio. En cada lugar y función que le tocó desempeñar durante su ministerio, a lo largo de todo su sacerdocio. Simplemente como el padre Jorge, como gustaba que lo llamaran, después cuando fue designado obispo, luego arzobispo, cardenal, y culminando, ¿no?, como sumo pontífice. Y también como jefe de Estado del Vaticano, el argentino más sobresaliente en todo el mundo. Y cuán ingrato que fuimos con él, cuestionándolo, defenestrándolo, malinterpretándolo, falseando información. Nosotros, su pueblo, una parte, por supuesto, ¿no? Porque me arriesgo a decir que la gran mayoría lo amó, lo ama, pero nunca faltan algunos sectores motivados tal vez persiguiendo algunos intereses que no convenía que un papa trascendiera como trascendió Francisco. Por eso hay que seguir luchando para que esa iglesia que tanto representa a Jesús, estar al lado de los más humildes, estar al lado y entre los más necesitados, tender la mano y ver en el otro a un hermano, y que todos habitamos una casa común, de construir una iglesia que tiene que estar en la calle y llegar a las periferias y hacer lío, que lógicamente hacer lío trae consecuencias. Pero si cuando hacemos lío molestamos, significa que estamos por ese buen camino, justamente porque molestamos. Tal vez pisamos algunos callos, ¿no?, y tocamos algunos intereses. Ese es el camino.
no es el más fácil. Nunca el buen camino es el más fácil. El camino más fácil es el que no tiene piedras, son los atajos, pero ese no es el camino que señaló Francisco. Entonces, además de escribir lindas palabras que suenan bien, además de exhibir fotografías con el Papa, a las palabras hay que darle contenido, ¿no? Porque el continente, el contorno, se rasca un poquito, ¿no? Y por ahí enseguida llegamos al hueco. En cambio, el contenido es profundo. Qué gran desafío, sobre todo como pueblo argentino, ya que tanto nos rasgamos las vestiduras, ¿no? El Papa es argento. Tenemos un Papa argentino sentado en el trono de San Pedro, y él estaba tan lejos de las opulencias, de las riquezas, de todo símbolo que manifestara lejanía con el pueblo. Y dejó todo, a ver, desde la manera en que asumió y ahora cómo murió, porque dejó todo determinado cómo debe ser su funeral y dónde deben descansar sus restos. Así como eligió seguir caminando con sus viejos zapatos, con los que recorrió los barrios más periféricos de Buenos Aires y con los mismos, ¿no? Llenos de polvo, con que daba misas en la catedral o en la capilla de la villa más profunda, con esos mismos zapatos siguió siendo papa. Y hoy, escuchando uno de los tantos testimonios de un sacerdote, decía que a él le llamaba la atención cómo Francisco seguía utilizando un reloj, y dijo la marca, Casio, que le regalan cuando culminan el seminario. Ese viejo reloj que lo acompañó a Francisco durante su sacerdocio es el mismo reloj, marca Casio, que lo acompañó y llevó en su muñeca durante su pontificado. Todo un símbolo también, ¿no? Y ese crucifijo, como es Jesús crucificado, sencillo, con lo que debe representar, que Jesús murió por nosotros, ¿no? En una cruz de madera, no en una cruz lujosa que algunos lo convierten en joya, no, un crucifijo sencillo, como él trató de construir así la iglesia, sencilla, cercana, próxima al pueblo que más la necesita. Ese es el desafío, seguir construyendo esta iglesia y seguir transitando esta huella profunda que Francisco dejó marcada. Continuaremos hablando de Francisco y de su obra durante todos estos días, ¿no? Porque hay mucho por hablar, mucho por enseñar, mucho por transmitir. De diferentes maneras, con la palabra, con testimonios, con canciones como esta. Es canción que escribió Palito Ortega en el año 2013, cuando el Papa fue designado Francisco. La luz de Francisco es el nombre. Hace 12 años que Palito Ortega, este cantautor, intérprete argentino, escribió esta letra, y una letra que continúa vigente, aún en este momento en que lo estamos llorando y despidiéndolo físicamente. Nos vamos, nos despedimos. Gracias Francisco Acosta en la operación técnica y a Felicitas Barbosa en
radiosudamericana.com. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será chau. Hasta mañana.